¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es una nueva entrega de El Puente. Como de costumbre nos encontramos aquí en este horario para cambiar opiniones, para tratar temas que nos parece que pueden ser de interés. Hoy, por ejemplo, nos pareció con el equipo de producción, que estamos trabajando habitualmente en esto para los invitados y demás, tratar de encontrar respuestas, algunos quizás ustedes las saben, otros no, así que para eso estamos en este programa de hoy, tenemos los próximos 60 minutos, a muchos interrogantes que tienen que ver con los pueblos originarios. Estamos en una semana muy especial para tratar este tema, así que nos pareció oportuno traer en este caso como invitada a Fabiana Méndez, que mucho tiene que ver con esto. Y a quien, por supuesto, le agradecemos. Fabiana, gracias por venir y por compartir hoy nuestra mesa, que hoy está, bueno, luce de colores. Pero antes que nada, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y como bien decía usted, en una fecha tan particular, ¿no? Así que agradezco la invitación. Fabiana, la gente se debe estar preguntando, bueno, ¿a qué pertenece Fabiana? ¿A qué grupo pertenece? Y por favor te voy a decir que lo digas vos porque estás muy canchera en esto de tu cargo. Contanos. Bueno, ante todo, Marimari Lamien, Marimari Compuché, Incheta Fabiana Méndez Calfunao Pinguén, Ñitugún, Bahía Blanca, Guariameu. Ahora me traducís eso. Acabo de saludarlos en mi lengua materna. Yo soy Fabiana Méndez Calfunao, pertenezco al pueblo mapuche, nací en la ciudad de Bahía Blanca y actualmente ya hace un par de años estoy trabajando en conjunto con la organización mapuche Cumelén Nehuen Mapu de acá de Bahía Blanca. Muy bien. Fabiana, decíamos que hoy nuestra mesa luce diferente porque luce con banderas, ¿no? Contanos un poquito o contales a la gente, ¿no? Porque alguna de estas yo conozco, pero contale esta, por ejemplo, que es multicolor y que mucha gente la ha visto en algunos desfiles o en alguna manifestación de los pueblos originarios. Esta en realidad es un emblema sagrado porque se ha encontrado en vasijas desde más de 6.000 años. Es la del pueblo que representa a todos los pueblos originarios, conocida como Huipala. Es una explicación muy compleja, pero vamos a hacerlo básico, así no se hace tan complicado. Es más que nada un calendario y los colores tienen que ver, los colores tienen que ver con, bueno, el significado de cada uno de ellos, el blanco la pureza, el verde la naturaleza, el amarillo el sol, el violeta las autoridades y bueno, cada cuadradito es exactamente igual porque bueno, unifica e iguala a todos los pueblos originarios. ¿Cuántos cuadraditos hay? Son 49. No, son 49. Pero esto significa que hubo 49 pueblos originarios en nuestro territorio. En realidad yo desconozco si hubo 49. No puedo decirte, pero existen en la actualidad 36 naciones originarias a lo largo de toda Latinoamérica y por supuesto también de Argentina. ¿El nombre de esto es? Huipala. La Huipala. Muy bien. ¿Y eso que tenés Esta por que allí? tenemos acá es la que representa al pueblo mapuche. ¿Sí? Este es al pueblo específicamente mapuche. Al pueblo mapuche. Se llama Huenufoye y también los colores tienen que ver, como todos los pueblos originados arraigados a la madre tierra, tiene que ver con eso. El verde, el azul, el agua, sobre todo, ¿no? La vida, el agua misma, la medicina, la naturaleza, y el rojo simbolizaría la sangre nueva y la sangre de nuestros ancestros. Los pueblos originarios se detenían mucho en este tipo de cuestiones, ¿no? En la parte étnica de la naturaleza, de los animales, eran observadores. Debo decirte que, bueno, tenían tiempo también, ¿no? No vivían tan rápido como vivimos hoy nosotros, pero se detenían mucho en eso. De hecho, bueno, está en tu estandarte de los pueblos mapuches, en esta bandera de los pueblos originarios, ¿no? Cada color, cada dibujo tiene un significado. Claro, pero en realidad no es que nos deteníamos, sino que, como bien dice la palabra mapuche, mapu es tierra, che es gente. Nosotros somos gente de la tierra y el concepto nuestro es que no somos dueños de la tierra, sino que somos parte de ella. Y por ende merece el respeto que se merece, por supuesto, y bueno, protegerla, cuidarla, respetarla, es fundamental para poder respetar la vida. Fabiana,
¿A qué se lo denomina pueblos originarios? Perdón, ¿no? Sí. que te interrumpa antes de que comiences, pero aquellos que ya peinamos canas, bueno, hemos comenzado por palabras, ¿no? Por indios, luego indígenas, luego, bueno, hasta que terminamos en pueblos originarios. ¿Por qué esa transición de nombres? A ver, contanos. Tiene un poco que ver porque el término indio es un término despectivo también, y indígena viene de indigente. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, bueno, se va reafirmando que los pueblos originarios existen, no que existieron, claro, porque siempre se habla en pasado de los pueblos originarios, y bueno, y tiene que ver con pueblos originarios, en realidad todos somos originarios, porque todos venimos del origen de la tierra, ¿no? Nosotros decimos pueblos originarios porque nos resulta muy despectivo decir indio. No nos gusta mucho, no nos gusta nada en realidad. ¿Y a qué se lo denomina precisamente pueblos originarios? ¿Cuáles son las condiciones para que alguien forme parte de un pueblo originario? En tu caso, por ejemplo, sos descendiente. Y en el caso de no solamente el mío, sino de todos los pueblos originarios, tiene que ver con poder conservar su lugar de origen, ¿no? Recuerden que justo en esta fecha, bueno, 12 de octubre, ¿no? Donde América fue saqueada, ¿sí? Fue invadida, no fue descubierta, como se nos hizo creer durante todo el periodo de la escuela, en mi caso particular y en el de muchos. Y bueno, originarios nosotros habitábamos ancestralmente este lugar y bueno, y se nos fue matando, invisibilizando, cambiando la historia, avasallando, robando, violando, matando. Entonces, por supuesto que pueblos originarios engloba a todos y hermana a todos los pueblos originarios que habitan, no que habitaron este territorio, ¿no? Fabiana, luego te voy a preguntar acerca de de tu indumentaria, ¿no? Artística y artesanal, pero lo vamos a dejar para después porque la gente se debe preguntar qué es lo que tiene puesto, qué es lo que luce, ¿no? Pero en un ratito te lo pregunto. Bueno, y en esto de si existen aún pueblos, se me viene a la memoria aquello que aprendimos en la primaria o en la secundaria, los tobas, los querandíes, los diaguitas, los tehuelches, los patagones. ¿Qué pasó con todos ellos? Porque hoy por hoy originarios surge enseguida el tema mapuche, ¿no? ¿Qué pasó con el resto? El resto, por supuesto, por supuesto, las comunidades siguen manteniéndose firmes, siguen defendiendo su territorio, siguen siendo asesinados, se les sigue quitando la tierra, el Estado concesiona los territorios y los hermanos lo van perdiendo. Hay casos muy particulares, como por ejemplo la empresa Manaus está corriendo a los hermanos de su lugar para poner una plantación de azúcar que necesita para la gaseosa. Y también tenemos el conflicto con Manuel Ginóbili, que ha comprado unas tierras en lo que tiene que ver con Villa Langostura, y eso está en conflicto. O sea, existen los hermanos, siguen defendiendo sus derechos, en las leyes está escrito muy bonito en la Constitución, pero a la hora de pedir o de exigir que se respeten los territorios está muy, muy complicado. ¿Qué significa que se respeten los territorios? Porque estas tierras, ¿a quién pertenecen? En realidad, las tierras que se venden habitualmente, sin claro, dar nombres propios, pero bueno, ¿a quién pertenece? En realidad la tierra pertenece a las comunidades que ancestralmente... Hoy por hoy 2016, ¿no? Claro, pertenecen a las comunidades que ancestralmente la habitan, ¿sí? Pero como no existe un papel que diga que esa tierra pertenece a X familia, se vende la tierra muchas veces con la comunidad. ¿Y por qué no hay un papel que diga pertenece a X familia? Porque fue muy sistemático el tema de la campaña, la mal llamada campaña del desierto. Las tierras que pertenecían a los hermanos originarios, cuando se realiza la campaña del desierto, fue repartida entre quienes participaron de esa campaña del desierto, entre todos los tenientes, los sargentos, quienes tuvieron participación directa o indirecta en esa campaña, recibieron como pago
tierras que pertenecían a comunidades indígenas. Fabiana, no debemos desconocer tampoco que algunas voces indican, y te pregunto obviamente como referente de pueblos originarios, que muchos pueblos originarios estaban enfrentados entre sí y bueno, tenían alguna que otra diferencia entre sí. ¿Esto es así? No, no. Estamos hablando de años atrás, ¿no? No, porque en la contada de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, cuando he tenido la oportunidad, por ejemplo, los indios que de bajaban viajar, de Perú hacia... de viajar a comunidades, era tan amplio el territorio que se podía vivir tranquilamente, o sea, nunca armoniosamente. Entre pueblos originarios. Seguramente que los hubo, que los hubo. Eso estoy preguntando. Sí, claro. Sí, seguramente que los hubo, pero no por avaricia, digamos, sino por ahí el hecho de algún pedazo de territorio que se necesitaba para los animales, por ahí podía haber, si no se llegaba a un acuerdo, se llegaba al enfrentamiento, pero eran los menos. Yo realmente no puedo ahondar en el tema porque desconozco. Sí sé por las contadas de las abuelas que eran kilómetros y kilómetros que ellas recorrían, por ejemplo, en el caso de mi familia, para hacer trafquín, intercambio, en la zona donde había, por ejemplo, en el sur, que hay mucha frutilla, fruta fina, se viajaba a La Pampa para lo que tiene que ver con el tema de la fruta o la verdura que había en este lugar, se intercambiaban los tejidos. ¿Qué pasaba con el criollo? Que vino obviamente un poco después, ¿no? Claro. El criollo convivía, o sea, no había mayormente problema, pero bueno, después, por supuesto, en lo que tiene que ver con el ejército, muchas veces el criollo se enlistaba o lo enlistaban o lo obligaban a enlistarse y, por supuesto, tenía un conocimiento de lo que es en parte las comunidades y muy probablemente también haya participado de matanzas, pero generalmente se convivía. ¿Y hubo miembros de pueblos originarios que también se alistaron al ejército en aquel tiempo? Por supuesto, existe fotografía, sí, existe fotografía. ¿Cómo ves eso a la distancia, no? Claro. Y en realidad tiene que ver con una cuestión de supervivencia. ¿Por? Y porque imagínese que amenazaban a su familia o encarcelaban, y bueno, el Remington hizo estragos, lo sabemos. Y bueno, y los hermanos por ahí se enlistaban en el ejército creyendo que si ayudaban podían minimizar la matanza de su comunidad, pero bueno, muchas veces eso no se cumplía. Fabiana, hay pueblos originarios que, a ver, que se me entienda la pregunta, que permanecen puros, me refiero que no han sido, digamos, que no han tenido mucho contacto, porque quizás sí, con la civilización y que se me entienda esto, ¿no? En realidad sí, existen comunidades, comunidades, llamémoslas rurales, y tenemos comunidades en la parte de Chubut, comunidades en la parte también, en la parte de Misiones, hay algunas comunidades que no han sido tocadas, sabemos que en Ecuador también, en la parte de Río Negro, existen comunidades, desconozco si Neuquén, pero existen porque Neuquén está siendo terriblemente avasallado por la minera, pero desconozco en Neuquén, pero sí existen comunidades que no han sido, como usted dice, contaminadas por no digo contaminadas, sino que en contacto con la sociedad. Claro. Lo que pasa es que nosotros decimos contaminados porque tiene que ver con que el agua es pura, que los niños conservan ese respeto al mayor, que se preserva la vida. Claro. Entonces ya al venir a la ciudad es diferente, la actitud es diferente, vivir en la ciudad desarmoniza, entonces generalmente sucede a veces que, bueno, pasa muchas veces que los niños desconocen inclusive hasta su propia historia. En este caso a los pueblos originarios hay muchos, obviamente, hay muchos capítulos que enseñan, hay muchos pueblos originarios que hoy por hoy están recibiendo educación en computación y demás. ¿Esto cómo lo ven ustedes?
No, es que en realidad... el avance no se puede cortar. Exacto. Claro. O sea, nosotros podemos... no se puede negar que uno debe aprender, como dicen, el saber no ocupa lugar, pero también tiene que ver que conserve todo lo que tiene que ver con el aspecto de su cosmovisión. Que no lo saquen de su originalidad, digamos. Que no, claro, que no lo desarmonicen, que se puedan remarcar los valores, que es lo que hoy se ha perdido mucho. El respetar a los abuelos, el respetar a los árboles, el respetar la planta, el respetar a los otros seres. Cualquier ser vivo es respetado. Nosotros, por ejemplo, no tomamos más de la tierra de lo que necesitamos. Y en realidad queda como algo mitológico, místico, pero en realidad si fuese de esa manera todo sería mucho más fácil, ¿no? Fabián, la avaricia es lo que lamentablemente hace estragos en toda la sociedad. Hay distintos enfoques, ¿no? Y distintos debates cuando se intenta reconstruir la historia con respecto a pueblos originarios, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves esto? ¿Qué has leído? ¿Qué es lo que entienden ustedes? ¿Cuál es el debate que tienen ustedes, los pueblos originarios? Y el debate se enfoca mayormente en el territorial. Ajá. El problema clave es el territorial. El territorio. Es el territorio. Porque está buenísimo que nosotros podamos compartir nuestra cosmovisión, podamos aprender, podamos entender parte de lo que se viene enseñando, pero cuando se reclama el territorio, ahí las cosas se complican muchísimo. A ver si alguien una vez me dijo que los periodos mapuches se dividen en una cierta cantidad de años, que son unos cuantos, se dividen por cientos. La primera parte, desde el descubrimiento de América, era que se los reconozca. Y la segunda parte del trabajo, en este caso de los mapuches, era ir por las tierras. ¿Esto es tan así? Y en realidad tiene que ver con eso. O sea, ustedes ahora van por las tierras en los próximos 500 años. En realidad, si no se respeta a la madre tierra, creo que toda la sociedad en su conjunto, mapuche, no mapuche, originario, no originario, está destinado a desaparecer. La tierra hay que respetarla, el agua hay que respetarla, sí, eso es fundamental. Y bueno, la contaminación, las empresas mineras hacen estragos, las petroleras hacen estragos, la plantación de soja hace estragos. O sea, es como que no solamente el territorio está complicado para los pueblos originarios, sino para todos. ¿Cómo encuentran ustedes, o encuentran, quiero que me corrijan, el equilibrio en todo esto que estás diciendo? El equilibrio en el uso de la tierra, el equilibrio en el uso del agua, esta cosmovisión que nombraste 2 veces. ¿Cómo lo encuentran ustedes el equilibrio? ¿Dónde está el equilibrio? En realidad el equilibrio tiene que ver justamente con el respeto a todo. Y nosotros, viviendo en la ciudad, se complica mucho porque no tenemos un lugar donde poder hacer nuestras ceremonias, no tenemos un espacio donde poder enseñarle a nuestros niños todo lo que... Ustedes tienen una ruca aquí, una casa. No, nosotros no tenemos mapuches, sede. ¿no? Nosotros no tenemos sede. La organización Cumelén Nehuen Mapu no tiene sede propia. Nosotros funcionamos en la casa de una de las ñañas, de una de las abuelas, en el barrio Millamapu. Y después sí, por ejemplo, gremios como SUTEBA, ATE, la radio FM de la calle, la biblioteca fija y ambulante, la nave, son lugares que por ahí utilizamos pidiendo por supuesto permiso para poder hacer diferentes actividades, pero no contamos con una sede propia. Fabián, hablaste de rituales, ceremonias. Contanos alguna, por ejemplo, para hacer un intercambio, para que se construya este puente entre la gente que nos ve y por supuesto... En realidad, para nosotros, vamos a las preguntas, por ejemplo, el Año Nuevo para nosotros no es el 31 de diciembre.
el Huiñau-Tripantu, que así se llama, la Vuelta Nueva del Sol, es el 24 de junio, entre el 20 y el 24, lo que sería el solsticio de invierno. Y tiene que ver con el resurgimiento de la savia, la renovación de las plantas, ¿Y qué hacen allí? el nacimiento de los animales. Se hace una ceremonia que se llama Huiñau-Tripantu, en la cual participan la comunidad, digamos, anfitriona y las comunidades que son invitadas, y es un compartir de, bueno, comida, música, danza, no se consume alcohol y se espera la llegada del Año Nuevo comunitariamente. Esto es una ceremonia mapuche, exclusivamente. Sí. Ajá. Sí, No, quería sí. saber si era común a otras. Sí, el pueblo, no, el pueblo aymara, por ejemplo, está el Inti Raymi, que también es en la misma fecha. Ajá. Y bueno, a veces hacemos también la ceremonia a la Pero Pachamama. el eje temático es el mismo siempre. El ¿no? eje temático es, solsticio, claro. Está bien. Nosotros hemos logrado reafirmar la ceremonia a la Pachamama en el Parque Noroeste. En el mes de agosto ya es el tercer año que hemos logrado hacer la ceremonia a la Pachamama e invitamos a toda la comunidad siempre. Fabiana, salimos un poquito a la calle para preguntarle a la gente, al común de la gente, Bien. en la calle, ¿a qué población se los denomina pueblos originarios? A ver si la gente sabía esto, y no para hacer un juicio de valor, sino para saber dónde estamos parados. Sí. ¿Vamos a escucharlo juntos? Vamos a Ahí está, escucharlo. mirá. ¿A los indios? No sé, ¿sí? No, paso. No, ¿qué nacemos acá? O sea, los de aquí. Los indígenas. Pueblos originarios, no sé, no sé. Sí, a los primitivos, a los que estaban en nuestra región. Es a los indígenas, o sea, son los originarios, los pueblos originarios. Aborígenes. ¿Originarios? ¿A los indígenas? Y sí, a los indios, la zona más del norte todavía, son caracterizados por eso. Y bueno, a los aborígenes. Sí, sí. Bueno, allí Fabiana tenía un panorama muy cortito, ¿no? Pero ¿qué reflexión te merece esto que escuchaste? Que es, sin juicio de opinión, de valor, es simplemente un muestreo muy chico. Sí, en realidad nosotros, digamos, yo en particular, sé que hay mucho desconocimiento. Sé que hay mucho desconocimiento, hay mucho trabajo por hacer. Nosotros en el marco del encuentro de artesanos, por el tema de la fecha del 12 de octubre, que por suerte se le cambió el nombre, ahora se llama Día de Respeto por la Diversidad Cultural, hemos logrado a través del Instituto Cultural gestionar una carpa, 2 carpas, el año pasado eran 3, este año fueron 2, en la cual posibilita que las escuelas vengan a la carpa y puedan preguntar, interiorizarse, saber, y es muy importante que el docente, formador de futuros docentes también, o de futuros profesionales, el futuro de los niños, conozca que los pueblos originarios siguen estando presentes y que no se los tenga como que son del pasado, ¿no? Fabiana, tenemos que hacer una pausa muy cortita. Después nos explicás qué es todo eso que tenés, que seguramente debe tener un significado y quiero que me lo des en detalle, ¿no? Bueno, cómo no. Ya volvemos, hacemos una muy breve pausa y regresamos en El Puente, hoy compartiendo el tema pueblos originarios.